Buenas tardes, a nosotros nos correspondió la lectura número uno, la cual ahora habla de industrialización e intervencionismo estatal, que va de 1945 a 1980. Nuestro grupo está conformado por Mario Sánchez, Julián Guevara, Andrea Moreno, Laisa Báez, Valeria Martínez, Sebastián Sánchez, Lizeth Latorre, Nicole Pachón y Daniela López. En el periodo en el que se desenvuelve la lectura, Colombia tendrá una economía que se traslada del sector rural al sector urbano y semi-industrial. Y es precisamente este factor, la industrialización, el cual va a definir la economía, en donde se va a ver el papel del Estado mucho más activo dentro del sector financiero, lo que trajo consigo la modernización del sector agro, el desarrollo de los servicios modernos, una mayor dinamización en las exportaciones, amplio áreas de acción del Estado y una transformación de los actores sociales. Estos son los factores pues, que se van a analizar a lo largo del escrito. Comenzaremos dando una mirada al panorama general del crecimiento económico, en donde se incluyen los cambios estructurales, la división general del crecimiento económico. Durante este periodo, que va de 1945 a 1980, el Producto Interno Bruto de Colombia creció a un ritmo anual de 5,1%. Además de esto, la población también lo hizo en un 2,7% anual, en donde además de este factor demográfico, el descenso de la mortalidad también va a tener cambios favorables y debido a la modernización de la medicina y el mejoramiento pues, en el nivel de vida de la sociedad. Dentro de los cambios estructurales más notorios está, como se mencionó al inicio, el paso del sector agro, el cual pues, va a disminuir significativamente su participación hasta un 23%, al sector semi-industrial, en donde se va a ver un notorio crecimiento del sector manufacturero. Claramente esta transformación se debió a factores como la acumulación de capital privado, en donde se incluye la construcción de grandes fábricas modernas y empresas agroindustriales, y también social, en donde se incluye el aumento en los niveles de educación y aumento en capital humano, así como también la consolidación de la infraestructura de transporte y servicios públicos modernos, lo cual reforzó el mercado interno. Dentro de las cuestiones demográficas, el desplazamiento de los individuos del campo a la ciudad provocó cambios en la estructura del empleo, cambios como la forma de trabajo asalariado, el cual tuvo mucha más relevancia dentro del sector urbano. Actividades como el trabajo independiente tomaron fuerza. Este desplazamiento va a tener pues, mucha más fuerza debido a la violencia de las zonas rurales y aunque este presenta características positivas, también trajo condiciones no tan favorables como la carencia de servicios y bienes para cubrir las necesidades de la nueva población, sin mencionar la concentración de estos, sin mencionar pues, la concentración de esta sociedad en los barrios marginados de la ciudad, en donde la delincuencia empezó a tomar mucha más fuerza. Además de esto, también la insuficiencia de puestos de trabajo, lo que conocemos como desempleo. Pasando a un ámbito más regional, la transformación de la economía trajo consigo la marginación de varias regiones que quedaron estancadas. Es decir, pues no pudieron crecer de la misma manera en la que lo hicieron regiones como el Valle, Tolima, la Sabana de Bogotá y la costa atlántica. Los desplazamientos de la población al interior del país fue un factor relevante para igualar las disparidades de la producción por habitante de los distintos departamentos, en donde los departamentos que contemplaron este proceso de migración tuvieron un crecimiento de la producción por habitante superior al promedio nacional. Para concluir con esta parte de la lectura, los avances que trajo consigo pues, esta década fueron los mecanismos para transferir ingresos fiscales a los departamentos y municipios. Además de esto, se crearon y reforzaron instituciones de desarrollo regional, en donde se definieron diversos incentivos de tipo fiscal para canalizar la inversión hacia las ciudades y zonas de frontera. Bueno, ya para el tema de comercio exterior, desarrollo financiero e industrialización, pues vamos a ver un periodo, pues, en las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues como de las primeras cuestiones que nos explica la lectura es que pues Colombia pasó de un modelo de importaciones similar a un país semi-industrializado, debido a que pues anteriormente con la gran bonanza cafetera que se había presentado en el país pues desarrolló en gran medida un nuevo sistema industrial y que buscaba como ampliar ese sistema de exportaciones, pero basados aún en esos sistemas agrícolas. Además de esto, pues encontramos el cambio de los bienes de consumo, ya que debido a una fuerte internacionalización de la economía colombiana, se empezaron a aumentar las importaciones de esos tipos de bienes, bienes finales o bienes industriales, para como mejorar o tratar de equiparar al nuevo sistema semi-industrial que estaba pasando por la economía del país. Además de esto, pues lo que causó fue que hubiera un lento dinamismo en las exportaciones.
Esto, pues el autor nos explica que se vio más o menos hasta los años 70 como con cierta relevancia o cierta fuerza dentro del comercio colombiano. Pero pues principalmente lo que pasó fue que las exportaciones cafeteras se vieron obstaculizadas u opacadas debido a diferentes externalidades que estaban ocurriendo en ese momento con la cuestión del comercio internacional, tanto las subidas de aranceles o más que todo la competencia con países que estaban desarrollando industrias más potentes y con más capacidad que la colombiana. Además de esto, pues como medio, el Estado en su momento buscó diversificar los medios de producción, más que todo agrícolas y textiles, aunque también empezaron a darse los primeros intentos de desarrollo para los combustibles fósiles para tratar de sopesar este tema de estas exportaciones y suplir asimismo estos bienes para poder exportarlos, lo cual pues no fue beneficioso, ya que a pesar de que se construyó nueva industria y a pesar que pues hubo un desarrollo industrial pues marcado en esta época, la economía del país se vio rezagada y más que todo su comercialización internacional debido a estas externalidades en crédito y en financiación, ya que se vio muy opacado el precio del café, el valor que tenía y la competencia con los otros países era muy marcada, lo que hizo que el freno, o lo que hizo que pues el país tuviera un freno tanto comercial como industrial para este momento. Sigue la fase de modernización industrial, la cual abarca un periodo de 1945 a 1946 y de 1954 a 1955. Nos hablan de que tras la crisis económica y la consiguiente crisis a la Segunda Guerra Mundial, el mundo y en especial Colombia se dio cuenta de que los retos económicos que traía el fin de la guerra venía tras la competencia global por el comercio y de no saber cómo competir con los grandes países desarrollados. Tras un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, se tomó la industrialización como el medio más apto para ampliar el desarrollo y mejorar la capacidad competitiva del país. Este proceso fue característico en la región latinoamericana y apoyado bajo ideas de Raúl Prebisch y la CEPAL. Bajo estas ideas, el modelo de sustitución de importaciones se prioriza como un eje central industrial para la producción interna de los países. Todo esto para cubrir y sustituir en gran medida las importaciones industriales de otros países con mayores capacidades. En el caso colombiano, que aún no se tenía una gran producción solo agrícola, aprovechó estos cambios para impedir un excesivo sesgo industrialista. Todo esto para apoyar la búsqueda de nuevas exportaciones agrícolas e industriales. Para los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se vio nuevamente un amplio contexto de externalidades crediticias. Tras el paso de los años de 1947, en los nuevos debates sobre las reformas crediticias y retroactivas de la economía colombiana, las cuales acaban con la reforma financiera de 1951, trayendo consigo el nuevo rol del Estado como interventor en la economía local, interviniendo en el crédito y en la cartera, la cual iba destinada al sector productivo, lo que trajo consigo un desarrollo amplio y abrió la puerta al nuevo mercado de los combustibles fósiles para competir en el mercado global. En esta época en particular, Colombia se mantuvo en un freno constante por diversos factores, enfatizando las políticas económicas y los fenómenos de la violencia política en el país. Desde los primeros años de la posguerra, el rápido crecimiento generalizado principalmente por el déficit por déficit externos, obligó a restringir las importaciones tras una presión de la FMI y del Banco Mundial, pues todo esto también acompañado de la Agencia Mundial para el Desarrollo de los Estados Unidos, los cuales obligaron a Colombia como Estado a realizar una reforma de estabilización económica y directamente a devaluar su moneda. A pesar de los nuevos compromisos y las restricciones no desaparecieron. Esto como medida de protección de la industria nacional. Para los años de 1948, tras una época de expansión, se pasó a una devaluación y una contracción económica.
Caso similar en 1949, en donde se vio nuevamente una expansión comercial que para 1951 se volvería a devaluar. En este periodo se aseguraría pues, que la bonanza cafetera fuera este auge que apoyaría a la industria del país para salir del estanco, pero en 1955 se repite la historia y pues Colombia vuelve a mantener unos momentos fuertes de expansiones, pero pues todo esto acompañado con un desarrollo lento de su administración económica. La siguiente etapa son los años de estrangulamiento externo. Entonces, esto fue durante 1954 al 55 y 1966 a 67. Entonces, se caracteriza por el descenso de los precios del café debido al cambio político tras el derrocamiento de la dictadura del general Rojas Pinilla y la sustitución temporal por una junta militar. La protocolarización del Frente Nacional tras la Alianza del Progreso, que fueron influenciados por los efectos de la Revolución Cubana, y en Colombia pues se generan grupos armados provenientes de la fase de la violencia en guerrillas revolucionarias. El programa del Frente Nacional, una serie de medidas de corte reformista que generaron reformas agrarias y fortaleció el sindicalismo. Se dio una oleada sobre la legislación laboral y expansión del gasto público, y en cuanto al económico, pues se acentuó el desarrollo y el estrangulamiento externo, pues sirvió como un programa de industrialización. Dentro de las reformas arancelarias fueron proteccionistas, las cuales pues se aprobó un sistema de impuestos ad valorem a las importaciones, la escasez de divisas, fomentó pues también un control sobre las licencias de importaciones y acentuó el proceso del proteccionismo arancelario. En el Frente Monetario, la Ley 21 de 1963 dio paso a la creación de la Junta Monetaria del Banco de la República, esta con el objetivo de eliminar los particulares en cuanto al manejo de la moneda, créditos y cambios. Dentro de las funciones de la Junta se encontraban el manejo de los encajes, los resguardos y las operaciones de mercado abierto, las tasas de interés, tasas de compra y venta de la moneda extranjera. La nacionalización del Banco de la República se decreta por la Ley 7 de 1973 hacia finales de los 50 y se creó el Banco Ganadero y se fomentaron también pues las corporaciones financieras para créditos de mediano y largo plazo. El Banco de la República fomentó fondos y por otro lado se añadieron mecanismos para promover las industrias básicas. Junto con esto pues surgió una nueva política para las nuevas exportaciones y luego se agregó el Plan Vallejo en 1957. Este plan pues dio paso a que los exportadores tuvieran insumos libres de derechos de importación y un descuento a las exportaciones en la reforma tributaria de 1960. Sin embargo, pues la escasez de divisas complicó el manejo macroeconómico, dando pasos a la crisis cambiaria, en donde pues el general Rojas debió frenar el gasto público, incrementar controles a importaciones y luego la Junta aprobó un programa de austeridad y generó así la devaluación más fuerte que ha sufrido Colombia en cuanto a inflación. Entonces, el primer gobierno del Frente fue por Lleras Camargo, el cual implementó un programa fiscal expansionista financiado por los recursos de la Alianza para el Progreso, generando así un retorno en tasas de crecimiento y durante la administración de Valencia, pues emprendió el programa de austeridad fiscal por devaluación. La escasez de alimentos, alza de salarios para evitar esa destabilización en el Banco de la República, pues se intenta regular con reservas que elevaron las divisas, generando otro colapso que heredó la administración de Lleras Restrepo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a encontrar las principales variables macroeconómicas. Está la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de inflación anual. Siguiente diapositiva. Y por último, el balance en cuenta corriente como proporción de las exportaciones. La siguiente etapa fue el gran auge de 1966 a 1967 y 1973 a 1974. Entonces,
Durante la administración de Gerard Restrepo se enfrentó a la crisis y abrió un paso a la expiación económica institucionalizando el sector externo. Se opta por un sistema de evaluación gradual donde se fija una tasa periódica, se eliminó el mercado libre de divisas y se estableció el control del flujo de capital con exterior. También se unificó las tasas de cambios múltiples y el decreto 444 estableció un régimen estable para las exportaciones. En el contexto de la bonanza mundial, pues se permitieron el crecimiento de las exportaciones, en especial las manufactureras, mediante el modelo mixto de desarrollo. No obstante, pues los controles estrictos se atenuaron durante la administración de Pastrana Borrero. Se redujeron aranceles y se desarrolló la reforma constitucional de 1968. Dicha reforma se reguló mediante la Ley 6 de 1971 y la política de protección adquirió un nuevo carácter al firmarse el Acuerdo de Cartagena y el Pacto Andino. Dichos acuerdos para mejorar y ampliar el mercado se planteaba desarrollar industrias, eliminación de trabas y una unión aduanera para la inversión extranjera. Este mercado pues nunca se llevó a cabo porque Colombia tuvo que desarrollar su comercio por fuera de estos mecanismos de integración. Y otro elemento importante fue que el crecimiento del gasto público financiado por los impuestos y el crédito externo se agregó una política de vivienda en 1972 por medio de cual las corporaciones de ahorro y vivienda. Por otro lado, en cuanto al acceso al crédito externo, se utilizó para financiar el gasto público y el déficit de la balanza de pago. El crecimiento económico permitió reducir el desempleo, la inflación y el déficit fiscal. Así, en 1974 se inició una fase de estabilización. Bueno, continuando, en la siguiente diapositiva nos encontramos con el capítulo Bonanza cafetera y crisis industrial. Bueno, en este capítulo el autor intenta desarrollar las estrategias y los modelos que se utilizaron para analizar lo acontecido en Colombia en la década de los años 60, sobre todo para intentar analizar las consecuencias que esto trajo pues a la entrada de la década de los 70. Inicialmente, el autor propone, inicialmente el autor inicia comentando los acontecimientos acaecidos durante la década de los 60 con la industria y las estrategias de desarrollo en Colombia que pues empezaron a evidenciar inconsistencias debido a su utilidad en pro del crecimiento económico. Ya entrados en los 70, las nuevas administraciones, para subsanar el debilitamiento económico que se estaba presentando, inician a implementar reformas financieras. Una de ellas fue la de 1974, la cual estaba inclinada a estimular el funcionamiento libre del mercado financiero, amparándose en la excesiva intervención del gobierno para determinar las tasas de interés y la asignación de los recursos de crédito, puesto que este tipo de políticas lo que estaban haciendo era irrumpir el desarrollo pleno del sector financiero y lo que ellos buscaban era vencer el dominio financiero, alentando, pues, que había alentado los gobiernos anteriores, y por esto lo que ellos buscaban era poner un alza a la mayoría de la tasa de interés, al tiempo pues que buscaban una reducción de su capacidad de dispersión y una liberación de aquellos capitales que podían cobrar los bancos comerciales en sus operaciones ordinarias. Estas políticas de estabilización se incrementaron o tuvieron más auge en el periodo de Pastrana y el periodo de Turbay, puesto que estos estuvieron caracterizados por la liberalización de importaciones y la reducción de los aranceles, pero digamos que en el periodo de Turbay fue que más se recrudeció esta política, llegando al punto de que el arancel se había reducido a un 26% y el 70% de las posiciones arancelarias pues estaban en la lista libre de importaciones. Posteriormente, la administración de López Michelsen se caracterizó también por aumentar las exportaciones, no sin distanciarse mucho de las políticas que había establecido Pastrana. Él enfatizó más en aumentar las exportaciones,
y en estabilizar la política fiscal en 1975. Sin embargo, pues la bonanza cafetera que se había iniciado se reflejó o se percibió dentro de la economía como una revaluación real del tipo de cambio, irrumpiendo un poco con la estrategia exportadora y relegando al grupo andino, que era el que hasta ese momento tenía más protagonismo y más prioridad. De esta manera, las políticas diseñadas obedecían a la crisis coyuntural y no pues a un panorama estructural. Por ende, pues esto no subsanaba problemas económicos que históricamente había traído las administraciones, sino que irrumpía solo en un problema actual. Por lo tanto, la administración de López Michelsen, para superar pues este tipo de déficit fiscal, lo que hizo fue reordenar el sistema financiero a tal punto de que estaba puesta sobre el comportamiento de la inflación y no del sector externo, y le concedió más importancia a los comportamientos internos en cuanto a inflación y no al comportamiento colombiano en la parte exterior, ¿sí? Bueno, en vista de esto, tenemos pues la bonanza cafetera, que como bien se ha mencionado, en los años anteriores había estado en auge y seguía en auge, pero esto se evidencia dentro de un panorama de proporcionalidad directa, puesto que si bien había bonanza y había un grupo económico en crecimiento, pues para los cafeteros, pero el núcleo de la industria pues estaba mucho en crisis. Por lo tanto, pues los años de bonanza cafetera no fueron pues enteramente satisfactorios para la economía en general, puesto que se presentó un decrecimiento prolongado y la industria creció a un ritmo inferior al de la producción general. Sumado pues también al hecho de que en 1980 la deuda externa era muy baja, tal situación pues le concedió una defensa al país frente a la crisis que iba a acaecer en la década de los 80. Bueno, ahora pasamos al siguiente capítulo, desarrollo de la industrialización. Bueno, sí. En este capítulo el autor intenta caracterizar el proceso de industrialización en Colombia y inicialmente lo que abre el capítulo es la idea de la ambivalencia durante el siglo XX. Si bien el proceso de industrialización surtió diferentes etapas y durante varios ciclos económicos, en uno de ellos pues tuvo mucho protagonismo, y en algunos estuvo totalmente relegado. Si bien los comportamientos industriales pues estaban cimentados en mayor grado en la industria manufacturera, que había pues expandido el empleo, incluso pues en la posguerra. Bueno, si bien el despegue económico evidenciado pues estaba también enraizado a un cambio importante en la composición de la producción industrial, que estaba muy enmarcada pues en ciclos industriales. El autor aquí lo que hace es clasificar las importaciones con tres ciclos: uno de sustitución de importaciones, uno de sustitución intermedia y uno de sustitución tardía. Esto con el fin pues de clasificar las industrias de acuerdo al uso de los productos de cada sector correspondiente. Este tipo de clasificación va a abrir el proceso de diversificación de la industria constante de 1945 a 1974, pues evidencia que las industrias de sustitución tardía pasaron a representar el 10.3% del valor agregado industrial y pues los demás sectores industriales pues disminuyeron su representatividad. Bueno, para finalizar, la etapa de industrialización al final de la década sufrió una desaceleración y una parálisis que lo condujo a una etapa de involución, puesto que las ramas más tradicionales de la economía, que habían perdido protagonismo con la llegada de las sustituciones tardías, no volvieron a ganar peso. El siguiente tema de la lectura es la transformación del agro, el sector cafetero. Durante los primeros años de la posguerra era evidente que la producción del café había perdido dinamismo. Esto estuvo explicado por factores internos como la violencia política, que afectó las zonas cafeteras del Viejo Caldas y Tolima, en donde la siembra era más notable. Otro factor fue el agotamiento de la tecnología cafetera, que se caracterizaba por la ausencia total de prácticas agronómicas modernas. El crecimiento de la producción solo era posible con dicha tecnología mediante la incorporación de nuevas tierras al cultivo.
Para superar este atraso tecnológico, la Federación Nacional de Cafeteros inició una campaña de asistencia técnica en educación de los agricultores y crédito subsidiado para difundir las nuevas técnicas de cultivo. El otro tema es la modernización de la agricultura no cafetera. Durante la década de los años 40, la atención se dirige hacia la modernización del agro y el problema de la agricultura del país, cuyo elemento central era la baja productividad y el uso inadecuado de los suelos. Por otro lado, se debía tener en cuenta que la elevación del nivel de vida en el país dependía esencialmente del aumento de la productividad agrícola, ya que esto dejaría mano de obra disponible para los otros sectores de la economía. Es por esto que la política agraria se concentra en el manejo de los instrumentos crediticios, tecnológicos y de fomento social, orientado principalmente hacia la agricultura comercial. De esta manera, la Caja Agraria se constituye en el canal más importante de crédito al sector agropecuario como uno de los ejes de la política de fomento. Asimismo, los mecanismos de redescuento para el sector se perfeccionan en 1966 con la creación del Fondo Financiero Agrario, que en un comienzo estaba limitado a la financiación de los cultivos transitorios. Debido a esto, las campañas de fomento sectorial y tecnológico se inician a finales de los años 40 mediante instituciones como el Fomento Algodonero y Tabacalero y la División de Investigación Agrícola. Por otra parte, la Caja Agraria era la encargada de la difusión de nuevas semillas e insumos agropecuarios, pero en 1962, tras la extensión agrícola, se centraliza en el Instituto Colombiano Agropecuario. De esta manera, en la década de los 50 es el comienzo de la modernización de la agricultura no cafetera. No obstante, el crecimiento en el área de siembra no era muy homogéneo para todos los cultivos, ya que la mayor expansión se experimentaba en los cultivos comerciales y de plantación que conformaban el centro de la agricultura empresarial. Este proceso fue el resultado de la modernización de los cultivos de algodón, caña de azúcar y cacao y la introducción de nuevos productos comerciales como la soya y la palma africana. Asimismo, este dinamismo en los cultivos, unido a la expansión de los cultivos comerciales, transformó la década de los 70 en la edad de oro de la agricultura colombiana. Asimismo, los rendimientos crecientes eran posibles debido a la modernización de las técnicas de explotación y utilización de maquinaria, insumos químicos y semillas mejoradas. Debido a esto, durante los primeros años de posguerra, se inicia la importación de tractores y otras maquinarias agrícolas y de esta manera se pone en evidencia la fuerte diferenciación interna generada por la modernización agrícola en la posguerra, en donde la de la agricultura moderna y tecnificada sobrevivía al sector tradicional. Para finalizar, el dinamismo de la producción agropecuaria permitió al sector contribuir a la diversificación de la base exportadora en el país, en particular de la producción bananera y el surgimiento de nuevos productos de exportación como el algodón y las flores. Bueno, para continuar con el problema de la tierra y la extensión de la frontera agrícola, tenemos que la estructura de la tenencia de la tierra de 1960 a 1984 se caracterizaba por una gran concentración en la propiedad, siendo que entre el 84 y el 87% de los propietarios tenían una extensión menor de 20 hectáreas, mientras que los poseedores de más de 100 hectáreas representaban el 3 y el 4% respectivamente. Esto se dio en gran medida por la reforma agraria de los años 70, que dejaban a los propietarios más antiguos con mayores extensiones y ser expropiados por el Estado. En la década de los 70 se percibió una fragmentación en las parcelas más amplias, llevando un mayor número de propietarios y una mayor cantidad de terrenos de menos de 100 hectáreas. Además, se vivieron movimientos de migración de los trabajadores del campo a la ciudad. También se vivió una expansión de la frontera agraria, con la colonización en diferentes territorios como el Urabá, el Catatumbo, los Llanos Orientales, entre otros, lo que llevó a que en 1979 se tuviera una población en estos territorios de 1,1 millones. En el marco constitucional y de planeación, tenemos que con las reformas constitucionales de 1936 a 1945 quedó incorporado el intervencionismo estatal en la economía, dándole aún más poder al Ejecutivo para tomar decisiones en materia de políticas monetarias, crediticia y comercio exterior. Además, le daba la facultad exclusiva de la iniciativa parlamentaria en lo relativo al régimen tributario. En 1968, el Ejecutivo ahorita podría también decretar la emergencia económica.
lo cual le daría la posibilidad de asumir poderes legislativos siempre y cuando estas disposiciones fueran relativas al contexto de la emergencia. No se tenía una verdadera estructura en las entidades nacionales con funciones de planeación, por lo que en 1958 se crea el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos y se complementó con la creación del Consejo Nacional de Política Económica y Social llamado CONFES, los cuales tuvieron la asesoría de agentes externos como la misión del Banco Mundial y la asesoría de la Universidad de Harvard. El impacto más grande en la planeación fue la tecnificación de estos proyectos, haciendo que ahora estos tuvieran un sustento verdadero. Además que en sectores como el energético se implementaron estrategias a mediano y largo plazo para proyectos de inversión. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país tomó una dirección nacionalista en cuanto a la economía, pero en los años 70 aparece el neoliberalismo. Pasando al crecimiento del Estado, tenemos que la intervención del Estado aumenta durante la posguerra, en sectores como los servicios sociales, de infraestructura de transporte, servicios públicos, el sector petrolero, minero y financiero. Esto elevó tanto los ingresos del gobierno como sus gastos, llegando a ser en la década de los 70 de un 20 y 22% respectivamente, teniendo dos grandes saltos en este periodo de expansión, uno a finales de los 60 y otro a principios de los 80. Este crecimiento también provocó que se tuviera que ampliar la base tributaria para continuar con esta independencia del sector externo. Entre estos impuestos, los más importantes serían los de la renta y a las ventas. Para 1974, López Michelsen eliminaría muchas de las exenciones y deducciones que existían. Adicionalmente, aplicaría dos tasas aplicables a sociedades anónimas y otra para las limitadas. Este impuesto a las ventas iría creciendo progresivamente, iniciando en 1965 con un 3% hasta llegar en 1974 a una preferencial del 6%, una básica del 15% y una suntuosa del 35%. El financiamiento interno del sector público solo tuvo un desarrollo limitado, ya que la banca multilateral y la Alianza para el Progreso le permitirían un mayor acceso a los recursos durante los 70, contribuyendo ampliamente al desarrollo de sectores institucionales como el sector eléctrico, de carreteras y financiero. Ahora, con el tema de los cambios en la estructura del sector público, se evidenció el crecimiento de este sector, que conllevó también a un cambio significativo en su estructura. El elemento más destacado en esta etapa fue la creación de un sinnúmero de establecimientos públicos y empresas comerciales e industriales. El desarrollo masivo de estos organismos condujo a una gran reforma administrativa en 1968, por el cual se trató de dar mayor coherencia, organización y control al inmerso aparato estatal que había sido edificado en estas décadas anteriores. Esta reforma consistió, según la Ley 4 de 1971, en que a partir de 1973, al menos el 13% de los ingresos ordinarios de la nación, el 15% a partir de 1975, serían transferidos para el financiamiento de la educación primaria y la salud. Simultáneamente a esto, se introdujo una nueva organización institucional centrada para los fondos educativos regionales y los servicios nacionales de salud. En 1958 recayó en la creación de empresas productivas y el desarrollo de los servicios públicos domiciliarios y la infraestructura vial. Una de las creaciones de este año fue el Instituto del Fomento Industrial y la empresa de Ecopetrol. Esto también ayudó a la ampliación de red de carreteras. Ya durante el gobierno de Lleras se consolidó el sistema de seguridad social y se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A ellos se agregaron programas de reforma laboral y en el gobierno de López se impulsó programas sociales también con la Ley de Nacionalización de Educación Secundaria y la creación del Servicio Nacional de la Salud en 1975. También añadiendo estos programas, también se desarrollaron la DRI y el Plan de Alimentación y Nutrición que se abrevia como PAN. En este gobierno también
se dio un viraje a la política minera y al eliminar el sistema de concesiones y sustituirlo por el contrato de asociaciones en las empresas, especialmente en las empresas de Ecopetrol y Carbocol y algunas firmas extranjeras. Ya durante la administración de Turbay, las inversiones estatales se convirtieron en el eje del plan de desarrollo y cuyo objetivo era acelerar la integración nacional. Siguiente, por favor. Ya en las organizaciones de los grupos sociales y la distribución de ingresos de los gremios, se sabe que durante los años de la República Liberal el movimiento gremial creció de una manera considerable. El hecho más destacado fue sin duda la ampliación de las funciones de Federación Nacional de Cafeteros, que no solo tuvo un papel destacado en la defensa de los intereses de los productores del grano desde la década de los 30, sino que comenzó también a cumplir funciones propiamente publicistas a partir de la creación del Fondo Nacional del Café en 1940. Además, durante la República Liberal se crearon 3 de los grandes gremios nacionales, que estos son la Asociación Bancaria de Colombia, que se estableció en 1936 como un gremio de servicios para sus afiliados. Ya en 1944 se creó la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Y finalmente, como reacción a las políticas de control de precios establecidos durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la administración de Pumarejo, en la administración nació en 1945 la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. También cabe destacar que después de la Segunda Guerra Mundial se dio, sin embargo, una verdadera explosión de números de organizaciones gremiales. En efecto, mientras en 1950 existían 22 gremios y 4 profesionales, en 1960 los números respectivos aumentaron a 51 y 9. Ya en 1970 aumentaron a 81 y a 25, y en 1980 aumentaron a 106 y 40 respectivamente. También se crearon, pues como ya lo había mencionado anteriormente, de las principales gremios sindicalistas de esta etapa, la Asobancaria, ANDI y FENALCO. Ya. En el movimiento sindical se evidencia que desde los años 30, más o menos, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, había liderado las negociaciones laborales en Colombia al amparo del apoyo brindado por los gobiernos liberales. Las negociaciones políticas a las cuales había habituado con la CTC fueron reemplazadas por las negociaciones colectivas de carácter reivindicativo, patrocinadas por las negociaciones colectivas de carácter Bueno, en general, estas fueron reemplazadas por actos cívicos de la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC. Ya en el Frente Nacional sirvió de escenario político para la reanimación de las luchas sindicales. Dentro de este nuevo contexto político, la CTC recuperó su dinámica en las luchas sindicales. Dentro de este nuevo contexto político, también se evidenció el ascenso de la CTC, como ya había mencionado, resurgió, pero también después de esto se vio afectado por la división sindical, que fueron unos dirigentes más radicales que surgieron a partir de 1960, que pues se crearon nuevas organizaciones como la Central de Trabajadores, que se abrevia como la CTC. El hecho más destacado a partir de los años 60 fue la extensión y combatividad del sindicalismo estatal, que se dio en efecto un censo sindical en 1984 que señaló que el 37% de los trabajadores sindicalizados laboraban en entidades públicas. Su mayor ascendiente se dio sin duda en el Consenso Nacional de Salarios, donde centrales obreras involucradas tuvieron una incidencia en la definición del salario mínimo y su unificación gradual entre diferentes regiones del país. Esto consolidó definitivamente el año del 84.
Y también como una última pues, idea principal ahí, pues a pesar de que estos movimientos siempre como que fueron muy fuertes, nunca tuvieron como influencia en la parte política ni económica respecto al gobierno. Finalmente tenemos entonces el apartado en el cual se nos habla acerca de la violencia rural y las políticas para el campesinado. Iniciamos teniendo en cuenta los años 40 y el proceso de la violencia que se gestó en el país. Luego de esto, el Frente Nacional generó distintas ideas para reformas agrarias y agropecuarias. Estas ideas se dividen entonces en 3 fases específicas, entre 1962 y 1967, cuando se crea entonces el INCORA, y entre 1968 y 1971, cuando el INCORA comienza entonces a desarrollar distintos proyectos con el fin de brindarles a los campesinos que no poseen una tierra trabajable estos sectores de tierra. Sin embargo, debido a la dificultad de asignación, el INCORA solo puede asegurar una porción de tierra trabajable al 8% de las familias. Estamos hablando entonces de 64,000 familias, de un porcentaje de 800,000 familias. Finalmente, y para pasar al segundo tema de esto, tenemos entonces que las condiciones de vida y la distribución del ingreso entre las personas de la ciudad y las personas del campo eran completamente inasequibles. Esto debido a que las reformas que se mencionaron anteriormente buscaban evitar una aglomeración campesina en las ciudades. Sin embargo, los proyectos de educación, salud y demás se desarrollaban más en las ciudades que en el campo. Por esto se presentó una desigualdad, la cual fue catalogada como la más alta en Latinoamérica, generando falta de oportunidades y desarrollo para los campesinos, y así ocasionando que se generara una mayor aglomeración dentro de las urbes del país. Gracias.